Psicología para Mortales. Este espacio para compartir experiencias y herramientas que pueden ayudarte a estar más presente y disfrutar más de la vida. Bienvenido a Más que Bienestar. Yo soy Susana y quiero agradecerte por estar una vez más conmigo. Hoy quiero que platiquemos sobre el perdón y el rencor, porque creo que es complicado hablar de uno sin el otro y al final son un poco opuestos y lo contrario, entonces creo que en general se complementa muy bien para el tema de hoy. Y es que yo creo que todos hemos pasado por alguna situación que no nos ha gustado y que nos es muy difícil superar. Porque alguien nos hizo algo, porque nosotros mismos no fuimos congruentes con nosotros mismos y entonces vivimos como en este eterno pensar de es que si no hubiera pasado esto, es que si yo hubiera hecho diferente, es que si esta persona me hubiera pedido disculpas, es que si esta persona no hubiera hecho esto, es que cada vez que veo esta película, me acuerdo de esta situación. O sea, son sentimientos que guardamos muy profundamente porque nos hirieron, nos lastimaron muchísimo y están constantemente en nuestro día a día, en el presente, pero que pasaron hace tiempo y que simplemente no pudimos dejar ir el sentimiento que nos generó. O sea, nos sentimos traicionados, nos sentimos molestos, enojados, lastimados, obviamente, y entonces es muy difícil dejar eso atrás y decir, te perdono. Y entonces guardamos ese rencor. ¿Qué es eso justo? El rencor es guardar ese sentimiento negativo y no perdonar a la persona. Y lo que perdemos de vista es que por perdonar a la persona no estamos diciendo eso no pasó, no estamos diciendo esa persona es lo mejor, no estamos invalidando nuestro sentir de traición o lo que haya sido que dolió o demás, simplemente nos estamos liberando. Y el perdón es para uno mismo. La otra persona no se tiene que enterar que ya la perdonaste. O sea, no tienes que hablarle o mandarle un mensaje y decir, "Ah, ya te perdoné". No, es para ti, es para tu salud mental, para que tú tengas mejores relaciones, para que después, si estás en una situación similar, esa situación del pasado no dispare algo en tu ser interno o en tu sistema nervioso que te haga reaccionar de una manera que no es en la que reaccionarías normalmente. Pero como sigues teniendo muy presente ese sentir negativo que generó esa otra situación, las probabilidades de que si te vuelves a encontrar en una situación similar a esa, vas a reaccionar totalmente mal y entonces si implica a otras dos personas, a esa persona la vas a empezar a ver con el mismo sentir negativo que la persona que te generó el daño en la primera ocasión, en la que generó ese rencor, como esa primera impronta. Entonces, hay un montón de beneficio en perdonar y que además que dicen que el guardar el rencor enferma. Hay estudios sobre eso, la verdad es que no sé, pero en general uno se siente liberado. Porque no estás cargando. Imagínate que cada cosa que te pasa en la vida la tuvieras que ir cargando en esa como maletita invisible que traemos. Es un peso, se va acumulando un peso. Y después además uno se arrepiente porque si era, por ejemplo, un ser querido y no lo perdonaste porque, no sé, hay por muchas cosas. La vida es muy corta y da vueltas y después era como, pues sí, nos peleamos, ya nunca supe nada de él y pues ya falleció esa persona. Y hay un montón de cosas que se quedan sin decir, que se quedan sin solucionar, todo por estar asumiendo partes, todo por no querer perdonar, todo por no querer asumir la parte que sí te toca, que es justo perdonar. Porque si la otra persona no viene, no necesitas una disculpa de la otra persona para tú perdonarlo. No es necesaria la disculpa en el proceso. Entonces, la otra persona tal vez ni siquiera sabe que fue tan doloroso para ti. Tal vez ni siquiera sabe que lo que tú esperas es una disculpa. O tal vez sí lo sabe y tal vez no lo quiere hacer porque no considera que necesites una disculpa. Pero es eso, son como
faltas de comunicación, pero también es tú qué estás haciendo con tu parte. Porque la otra persona podrá no pedirte perdón, pero está en ti decidir quedarte toda la vida en el enojo, o en el rencor, o en siempre decir, bueno, pues yo ya no hablo más con esta persona por esto. Y esa es otra cosa. Puedes no hablar más con esa persona y decir, la verdad es que yo no necesito esa mala vibra o esa mala gente o gente en la que no puedo confiar en mi vida. Decido como poner un límite y dejarlo pasar, pero tampoco me voy a quedar toda la vida con el sentimiento de es que esta persona me dijo, me hizo, no le importó, no sé qué. No, lo dejas, insisto, no invalidas tu sentimiento porque además de ahí aprendes y te da herramientas y te da bases como para saber cuando en una situación tienes que empezarte a cuidar o no, pero no te quedas de ahí con ese sentimiento por siempre. Entonces lo dejas que pase, tú pintas tu raya si necesitas no volverle a hablar a esa persona o frecuentarla tanto, pero ya no guardas ese rencor, ya no tienes ese sentimiento negativo constantemente en tu presente, echándote a perder otras situaciones y momentos con otras personas que pues hoy sí quieres en tu vida. Y otra parte creo es que es como hacerse responsables de uno mismo. Serte responsable de tu sentir y decir, para mí, para mi bienestar, para mi corazón, para yo estar mejor, decido perdonar esta situación y dejarla pasar. Y por dejarla pasar no me refiero a no poner límites, sino me refiero a no vivir todo el tiempo pensando en eso o no liberar ese sentimiento, porque al final a la que le va a hacer bien es a mí, a la que beneficia, a la que le quita un peso de encima y a la que le permite seguir adelante es a mí. Y otra cosa muy diferente es que la otra persona no se haga responsable de su parte y que no ofrezca una disculpa. La disculpa siempre es bienvenida, o bueno, no sé, pero, o sea, como seres humanos deberíamos siempre ser conscientes de cuándo debemos pedir una disculpa, porque aunque la otra persona decida perdonarnos, puede que decida no querer volver a hablarnos, pero sí creo que hay que ser muy sensibles, que hay veces que se requiere una disculpa, porque sí hicimos mal, y tal vez ni siquiera sabíamos que estábamos haciendo mal, tal vez no fue adrede, pero ahí entran ya un montón de diferentes percepciones, porque lo que tal vez para ti no está del todo mal, para la otra persona sí lo está. O por ejemplo, si vienes regresando del trabajo y ves a tu mamá y tu mamá te dice algo que te molesta, pero te molesta más porque tuviste un mal día, no necesariamente porque te hubiese molestado esa situación en cualquier otro momento. Creo que ahí a ambas partes les toca reconocer, o sea, si yo no te debí de haber hecho, y la otra parte sí, bueno, si yo no debí de haber reaccionado de esta manera por esto. Pero si no se comunica y si no se disculpa, o sea, si no se comunica y no se hace uno responsable de su parte, también es mucho más difícil pedir y dar una disculpa. Entonces, es muy difícil y suena mucho más sencillo decir, ah, bueno, pues sí, muy fácil, o sea, para que yo no tenga rencor, yo perdono, pero entonces sí espero una disculpa, entonces, o sea, no, y muchas veces todo eso no pasa porque nos cuesta muchísimo trabajo reconocer cuando nos equivocamos. Hay veces que por orgullo, hay veces porque realmente no sabemos que nos equivocamos. Luego, una vez que ya lo reconocimos, cuesta muchísimo trabajo tener el valor de llegar y decir, ¿sabes qué? Si la regué aquí, quería pedirte una disculpa. Y la otra persona puede decir, sí, sí te disculpo, pero es la última vez que pasa, yo no quiero hablar contigo. Y ya. Y la verdad es que la otra persona puedes disculparla y de todas formas y decirle, sí, sí te disculpo. Pero de todas formas no le vas a quitar la culpa. A veces. A veces la gente solo pide disculpas para deshacerse de la culpa. Y eso tampoco es una culpa, una disculpa genuina. O sea, eso es como bueno, quiero pedirte perdón para que yo ya no sentir que tengo esa carga de conciencia contigo. Y es como, a ver, no, si me vas a pedir perdón,
pídeme perdón porque realmente lo sientes. Y si tú lo vas a dar, no lo des solo porque la otra persona lo está pidiendo o porque se lo está pidiendo solo para quitarse la culpa. Dalo por ti, no por la otra persona. Y entonces, pero esto es bien complicado porque en una misma situación, por pequeña o grande que sea, es bien difícil porque hay percepciones diferentes, porque hubo una educación diferente, porque vienen de diferentes familias tal vez, o escuelas, o ideologías, o porque piensan simplemente diferentes, porque cada persona es un mundo. Y entonces llegar a un punto en el que puedan llegar a un acuerdo, en el que se olviden de cualquier sentimiento negativo y digan, ok, sí te perdono, la verdad requiere mucho más de el hecho de amor propio y de dejar ir y liberarse que de hecho llegar a un entendimiento. Porque al momento de ya estar metidos en detalles tan pequeños como, pero es que tú me dijiste, pero es que tú hiciste, sí, pero es que yo te dije eso porque para mí es lo más normal, pero yo no sabía que a ti te iba a lastimar, molestar o ofender tanto, o ofender tanto. La verdad es que se vuelve bien complicado porque, insisto, cada cabeza es un mundo. Entonces, es un poco más el acto como egoísta de hacerlo por uno mismo y no tanto por si la otra persona tiene culpa o no. Y es eso, la culpa ahí juega pues un punto clave porque si tú fuiste la persona que hizo el daño y estás pidiendo perdón genuinamente porque sí te diste cuenta que sí la regaste y tienes culpa por eso, pues sí está bien ir a que vayas y pidas perdón. Pero porque realmente lo sientes, no porque no quieres sentir la culpa. Porque incluso puede existir el escenario en el que vas, pides perdón, te disculpan y con todo y eso la culpa no te deja en paz. Y entonces ahí ya entra el perdón a uno mismo, porque también uno a veces hace cosas que se tiene que perdonar a uno mismo. Es como, no lo sé, no puedo pensar en un ejemplo en este momento, pero ya vendrá. Pero es como ese de yo hice esto, pero la verdad es que sí me siento muy... Ah, por ejemplo, no sé, alguien fuiste a la tienda a comprar helados, todo, trajiste el de todos, regresaste y se te olvidó el de una persona. Pero cuando regresaste, además, ya estaba cerrada como la heladería. Y es como de, perdóname porque de verdad se me olvidó traerte tu helado y me siento súper mal, no sé qué, te comparto el mío, pero es que perdóname, no sé qué. La otra persona seguramente te va a perdonar. Bueno, esperemos. Porque pues tampoco era nada gravísimo, porque era un helado, seguramente no te va a dejar de hablar. Chances sí va a sentir feo, pero nada más. Pero es probable que la culpa a ti te deje un poquito taladrando la cabeza. Que es como, ¿cómo se me fue a olvidar si lo anoté en mi teléfono para que no se me olvidara? Pero al momento que la señorita me estaba cobrando, me distraje y entonces ya no lo compré. Perdóname, la. Y entonces es la culpa, la que aunque ya te perdonaron y fue un perdón genuino y ya compartiste tu helado y ya, tú no te estás perdonando a ti mismo. Este es un ejemplo burdo y banal, sí, pero también pasa con otras cosas mucho más graves, o sea, más que más graves que duelen o pueden lastimar más. Entonces es eso, es este balance entre entender cuando no estamos perdonando, cuando estamos esperando una disculpa y por eso no estamos como siguiendo adelante, cuando... Y hay veces que realmente es bien difícil, porque es como, es que de verdad no lo puedo perdonar, porque sí me lastimó. Pero entonces es ir dando pasitos, es ir poco a poquito, porque estos ejemplos que he puesto son cosas muy absurdas, pero hay gente que tiene que perdonarle cosas importantes a familiares, a sus papás, a sus parejas, y es difícil porque además diario convives con esa persona o seguido convives con esa persona y ves situaciones similares, y entonces esta es la expectativa, es que tú disculpes, no la expectativa de la otra persona, para ti mismo. Y de todas formas es difícil porque es como, pero es que lo sigue haciendo y me sigue lastimando y me sigue, o sea, ¿cómo puedo llegar a un punto en el que yo pueda perdonar o no sentir que esta situación me sigue lastimando para poder seguir conviviendo con esa persona? Igual y lo mínimo indispensable, pero porque lo quiero, pero para ya dejar que se vaya, o sea, o para ya dejar que se vaya ese sentimiento. Entonces, es
poco a poco también. Y hay veces que no es solo ya lo disculpo y listo. Hay veces que uno necesita ir a terapia y hacer trabajo interno para disculpar, porque son cosas mucho más grandes y que implicaron, que tuvieron una implicación mucho más grande que afectó tu carrera o que afectó decisiones de vida o sea, que tienen impactos grandes en la vida de la persona afectada. Por lo que perdonar es mucho más difícil. O por ejemplo, cuando alguien que tuvo un familiar que lo operaron y que por alguna u otra razón esa persona fallece mientras lo están operando, me imagino que va a ser bien difícil para los familiares decir, bueno, pues listo, perdonamos al doctor. O sea, lo que estás pidiendo es grandísimo. Obviamente el rencor debe quedar y debe quedar muchísimas ganas de agarrar y de poner en todas las redes sociales que esa persona hizo A, B, C y D y que hubo negligencia y que no cuidó de tu familiar. Pero de todas formas eso no va a traer a tu familiar de regreso. Y de todas formas, tú tienes la posibilidad, es más, hasta de crear una asociación para que quiten a todos los doctores del planeta que no se certifican para tener las operaciones. No sé, puedes llevarlo tan lejos como tú quieras. Lo puedes volver tu causa de vida. Pero va a estar, la gasolina de esa causa va a ser un sentimiento negativo que toda la vida te va a traer en este sentir de es que esto estuvo mal, yo perdí a mi familiar por esto, y al final a la persona que le va a seguir afectando es a ti. Por eso es como un acto de amor propio. O sea, no es fácil y es un acto de valentía, pero es para ti mismo. Es como decir, listo, esto me dolió muchísimo. Es reconocerlo, es hacerse responsable de ese sentir y es dejarlo pasar poco a poco. Y a la otra, tal vez vas a ser súper cuidadoso en escoger un doctor para operarte y vas a tomar 3 opiniones, 4 opiniones. No está mal, porque al final obviamente uno queda con miedo, obviamente uno queda como con esta, de sentir esta impronta de, bueno, a la otra necesito ser más cuidadoso o necesito checar esto. Y eso está bien, porque ahí es miedo tal vez y eso nos cuida y nos permite como evitar situaciones en las que nos estamos poniendo en riesgo y eso está bien. Pero, o sea, decir, ay, sí, voy a meter a esa persona a la cárcel, ok. ¿Y a ti eso qué te va a traer? Solo vas a gastar dinero en abogados, tiempo, esfuerzo, va a seguir desgastante, vas a seguir como reviviendo esa situación. Y sí, tal vez no debería de quedar impune, pues sí, tal vez, pero ahí está el balance entre hasta dónde sí quieres llegar y hasta dónde quieres seguir siempre con ese sentimiento negativo. Y son cosas muy difíciles, o sea, que un familiar fallezca por una negligencia médica debe ser terrible y súper frustrante y obviamente lo único que uno quiere es justicia, pero a veces uno se olvida de la paz mental que el perseguir esa justicia te va a quitar. Entonces, esto es un escenario, pero al final es un poco lo mismo, es como, pues todo eso no, el hecho de que tú persigas al doctor no va a quitar el hecho de que tú te vayas a sentir mejor si no estás dispuesto a sentirte mejor. Si tú no estás dispuesto a perdonar, porque también después entra es que si yo hubiera hecho y le hubiera sugerido que fuera a visitar a otro doctor, y al final pesa porque hay trasfondos, obviamente no quieres perder a esa persona, obviamente, o sea, es, tiene muchas capas eso. Y obviamente o seguramente, o tal vez no, quién sabe, el doctor tenga culpa. O tal vez no, porque tal vez lo hace todos los días. Pero, y el doctor podría pedirte una disculpa y ponerlo pública en el periódico y tal, pero tal vez de todas formas eso, es más, podría regresarte el dinero y darte una indemnización. Pero de todas formas eso no va a regresar a la persona y de todas formas eso no te va a dar la paz que necesitas. Entonces, es eso, es como en detectar que o sea, que cuando sabes que una situación que fue negativa te está manteniendo en el rencor, es como, ok, ya detecté que esto está aquí y hacer retrospectiva de por qué, hasta que llegues al punto de, ok, todo esto me está lastimando, todo esto me está afectando de esta forma en mi vida por todo esto, porque no he perdonado esta situación. Y entonces, bueno, ¿cuáles son? ¿Qué pasa si lo perdono?
no, pues de todas formas no le voy a seguir hablando. Ah, pues, ok. Y si no lo perdono, bueno, pues me va a seguir doliendo el estómago cada vez que me acuerdo, va a seguir afectando en mi trabajo, me va a seguir afectando en, no sé, en los diferentes aspectos que te puedo afectar. Ok, ¿qué me conviene más? La mayoría de las veces lo que te va a convenir más va a ser perdonarlo, porque es como justo hacerse responsable de ese sentir, validar la emoción, como adoptarla y separarla del hecho y de la persona, porque tal vez, obviamente no vas a volver a querer que te pase algo así, y entonces te vas a cuidar, pero además tal vez ya no quieres hablar con esa persona. Pero eso no significa que vas a vivir toda la vida como odiándola o en rencor o no sé. Y yo creo que es bien difícil porque hay gente que es bien rencorosa y, y como que le cuesta mucho trabajo perdonar y decir, bueno, pues sí, o sea, sí la regaste y sí esto, porque incluso hay gente que recibe la disculpa y decide no perdonar. ¿Por qué? Pues porque no. No te perdono. ¿Por qué no? Porque no quiero. La otra persona va a seguir su vida. La otra persona va a llegar a un punto en el que se le va a quitar la culpa y va a decir, bueno, yo de verdad me sentía muy mal, pero pues ya le fui, le pedí perdón, ya le ofrecí algo para resarcir el daño y pues no lo está aceptando y tal. Pues sí me siento mal, pero no hay mucho que pueda hacer. Y la otra persona, la que haya causado el daño, va a seguir su vida. Tal vez ya llegue un punto en el que no le dé culpa porque tal vez tampoco fue algo tan grave como la situación del médico y la cirugía, sino dijo un comentario que te ofendió. Pero la otra persona se le va a quitar, o sea, la otra persona va a ser como de, bueno, pues si tú quieres seguir enojado, si tú no me quieres hablar, pues está perfecto, pero yo tampoco voy a estar ahí viendo a ver si necesitas que te pida otra disculpa, si se te ofrece algo, si, o sea, pues yo también puedo pintar mi raya y la otra persona va a seguir y no le va a importar. Y no porque no le importe, sino porque tal vez otra persona sí diga, bueno, pues sí me equivoqué, reconocí mi error, o la verdad es que ni sé qué hice, pero pues, pues yo lo intenté. Y el que no disculpa se queda con con todo ese sentir, se queda con todo ese rencor, se queda con esta historia en la cabeza y como seguir en el pasado de es que esa persona me hizo o no me ayudó o no me dijo o me dijo mil situaciones. Y todo porque uno no decidió seguir adelante. O sea, es complicado, pero yo creo que es bien común que haya mucho rencor y que ¿sabe cuánta gente no cobra venganzas por rencor? O sea, en la vida diaria, no, o sea, puede ir desde cosas como los peleas en la herencia y no, es que yo no te voy a dar porque tú no te lo mereces porque nunca fuiste a cuidar a mis papás. Oye, pero es que no podía. Pues es que no me importa porque no te lo mereces. O sea, cosas así que hay veces que de verdad están fuera del control de la otra persona y muchas veces como seres humanos nos cuesta entenderlo. Entonces, la invitación de este fin de semana es a que te detengas a ver en qué situación te quedaste atrapado, a quién no has podido perdonar y no necesitas que la persona siga viva en este momento. O sea, la puedes perdonar en tu ser sin que necesariamente la otra persona esté presente y tú puedas llegar y decirle, te perdono por todo esto. Es para ti y entonces sin ningún problema solo puedes reflexionar y decir, ok, todo este rencor que siento a mi familia, a mi abuelo, a mi lo que sea que sientas, es por todas estas situaciones. Pero la verdad es que todas estas situaciones solo me han llevado a tomar malas decisiones, a no vivir mi vida totalmente libre, a no hacer esto, a no hacer lo otro. Entonces hoy, consciente y activamente decido que no me sigan haciendo daño, que no me sigan deteniendo y las empiezo a dejar ir. Y una por una. Y no es justificar a la gente, y no hay una receta, no es como de, ok, ya lo voy a perdonar. No, ya se me va a olvidar. Chance nunca se te va a olvidar. Pero es como, hoy no puedes cambiar la situación. Hoy ni nunca, ya pasó.
es literal, creo que el primer paso, bueno, dicen que el primer paso es la negación, pero creo que el más importante es la aceptación. Es aceptar el hecho como fue, tomar una posición al respecto de, ok, si quiero volver a hablar con esa persona, no puedo volver a hablar con esa persona porque ya falleció, lo que sea, y seguir muy a pesar del hecho. Es muy difícil y a veces suena mucho más, diga, pues ya perdónalo y ya. Pues sí, pero es que no puedo. Pues sí, pero es que no quiero. También hay gente que no quiere perdonar. Entonces, pero es lo importante. No es por ti, no es por la, más bien, es por ti, no es por la otra persona. Es amor propio, es salud mental, incluso física, si todo esto de que hay muchas enfermedades que se generan por el rencor. Entonces, es la invitación de esta semana. Haz la retrospectiva y en general para cualquier situación en el futuro, intenta no quedarte enganchado tanto tiempo en ese sentimiento negativo de cuando alguien te lastimó e irlo sanando poco a poco y liberando, porque la única persona que le va a cambiar la vida y que le va a hacer bien y le va a permitir estar más presente y genuinamente presente es a ti. Espero que te haya gustado este episodio, espero que puedas perdonar a alguien o a ti mismo y nos vemos en la siguiente.